Buenas tardes a todos, bienvenidos a la cuarta y última sesión de esta edición de nuestro seminario de filosofía terapéutica, marcada desgraciadamente por la Dana aquí en Valencia y en otros lugares de España, que ha obligado a una recomposición de lo que queríamos que fuera el seminario en principio, ha obligado a cortar una sesión. Pido disculpas también porque su director, Natanael Pacheco, no ha podido estar con nosotros en estas dos últimas sesiones por razones personales. Los imponderables para cualquiera que estudie filosofía existen y sobreponerse a ellos forma parte también de nuestra voluntad de hacer de la filosofía una manera de estar la vida aquí en el mundo. Vamos a ordenar esta última sesión como una conversación con José María Jiménez Caballero, que dio la última sesión explícitamente dedicada a la filosofía terapéutica, al concepto de terapia en la antigüedad clásica y también a su dimensión filosófica contemporánea. Pero quiero recordar en breve, Carmen Rabadán, a quien quiero agradecer, así como a Unai Cava, las personas que llevan la parte técnica de todo esto, que sea posible que podamos hacerlo. Estábamos comentando hace un momento las dificultades que siempre tenemos con la técnica, pero yo quiero decir antes de nada que me parece una auténtica bendición que podamos estar esta tarde aquí más de 30 personas en- conectadas desde distintos lugares del mundo para hablar de algo que forma parte de nuestras preocupaciones más importantes. Estoy casi convencido de que el simple hecho de estar aquí esta tarde desmiente cualquier alegato contra la técnica que sea recurrente en nuestros planteamientos. No hay una posición filosófica seria que pueda estar en contra de cosas como la que esta tarde estamos haciendo aquí de la manera más sencilla posible, hasta el punto de que cuando llevemos unos minutos de conversación, se nos olvidará que estamos separados por miles de kilómetros, por miles de- de- de metros de distancia, en distintos climas, en distintos ambientes, y se producirá una conversación que podría estar teniendo lugar cara a cara. Aprovecho para decir que aquellos que podáis conectar la cámara es siempre mejor. Ya sabéis que somos muy levinasianos en lo que tiene que ver con el rostro humano. Hemos celebrado con la de hoy, a lo largo de 3 años, 19 sesiones sobre la idea de una filosofía terapéutica. Son muchas horas de conversación. Hay muchas personas que han intervenido, que están presentes con nosotros, que han hablado desde distintos puntos de vista de lo que consideramos que es entender la filosofía como una terapia, como una sanación, como una redención, como una salvación, como una cura. Lo hemos hecho abordando autores, por ejemplo, como Emerson, indispensables para entender la filosofía como una forma de vida sana. Lo hemos hecho abordándolo con la perspectiva del clima. Luis Balairón está con nosotros. Lo hemos hecho con muchísimas facetas, tratando de ver qué es lo que ocurre, puesto que este planteamiento es la respuesta a una situación que cuando empezamos en su momento a plantear la idea de una filosofía terapéutica como un seminario propio y específico de la Torre del Virrey, se nos venía a la cara lo que en su momento, en los primeros seminarios, hablábamos de una inflación diagnóstica de casos que requerían una atención psicológica o un cuidado especial. Casos que no tenían que ver específicamente con un daño físico. Hay que recordar lo que decía Freud en aquel Congreso de Neurología hace más de 100 años. Algún día encontraremos la base física de todos nuestros problemas mentales, de todo lo que ahora llamamos simplemente psíquico. Pero ciento y pico años después seguimos teniendo que ver con problemas que no tienen o que no sabemos dónde la tienen una base física, que son problemas emocionales, son problemas sentimentales, son problemas mentales, que en la mayoría de los casos pueden ser abordados, y esta era nuestra esperanza cuando empezamos, con una perspectiva filosófica que reduzca, en la medida de lo posible, la inflación diagnóstica, el hecho de que una persona inmediatamente sea catalogada como un enfermo o necesite una atención que en la mayor parte de los casos, y añadiríamos aquí, no siempre con la debida precaución, acaba medicalizando.
La idea era ver si la filosofía, si el trabajo filosófico que nosotros hacemos de la manera más sencilla posible y desde hace muchos años, podía servir para que eso no sucediera. Yo querría aquí, en esta edición, hemos visto la filosofía terapéutica con dos aplicaciones. La aplicación, en cierto modo, más solitaria o íntima de la escritura, pero también la aplicación formidable de la vida carcelaria, en el caso que la profesora Sarmiento nos contó de su trabajo en las cárceles de Colombia. Es muy importante ver que lo que nosotros podemos hacer aquí es enfatizar los dos conceptos, filosofía y therapeia o terapia. Dos términos griegos, antiguos, cargados de significado, imposibles de devaluar, cualquiera que sea la perspectiva relativista, posmoderna, no se pueden devaluar. Estos términos están muy cargados ya por 2.400 o 2.500 años de historia y para nosotros siguen siendo conceptos de una utilidad clara. Hay que recordar, porque así empezamos diciéndolo, que la aparición de la palabra filosofía, la primera vez que esa palabra se puede leer como tal, como palabra, es en los tratados hipocráticos y no especialmente con una mención, podríamos decir, elogiosa de la filosofía, sino más bien como una especie de actividad que los médicos de esa tradición hipocrática más bien desdeñaban como propia de quienes no estaban al tanto de lo que verdaderamente le ocurría al ser humano, a lo que en esos tratados hipocráticos se llamaba anthropos, el ser humano y la naturaleza del ser humano. El filósofo, de acuerdo con esta tradición médica, no estaba en condiciones de entender la naturaleza humana. Esto, naturalmente, es discutible. ¿Qué pueda significar la filosofía? Cuando el abordaje es desde esta adjetivación o calificación de terapéutica, requiere también otra reflexión. Podríamos pensar que la filosofía no necesita de esta calificación de terapéutica porque está entre sus muchos sentidos el ser específicamente terapéutica. La filosofía no existiría si esta búsqueda del saber, si esta predilección por el saber, si esta amistad por el saber, como quiera que traduzcamos la palabra, si esta forma de vivir que nos lleva a preferir el saber a la ignorancia, no detectara en la ignorancia en sí misma una enfermedad o una dolencia o un defecto del ser humano. Por tanto, dedicarnos a la filosofía es superar ya una condición enfermiza, débil, deficitaria de la naturaleza humana que la filosofía aborda por sí misma por el hecho de ser filosofía. No tanto por haber alcanzado un saber, sin que esto la vuelva escéptica en modo alguno. No hay una mención derogatoria de skepsis en los tratados, en los diálogos platónicos. No es escéptica en el sentido moderno de la palabra, pero sin que esté garantizado que se haya conseguido un saber, el hecho de querer, de preferir el saber a cualquier forma posible de ignorancia, a no quedarnos en la ignorancia, es ya una manera de entender la vida humana como una vida sana. Y esto es característico de la filosofía y no tanto de una posición que podríamos decir más moderna, que da por supuesto que hay algunas cosas que ya sabemos. Yo querría esta tarde, para empezar la discusión con José María Jiménez Caballero, y puesto que las circunstancias nos han hecho que en esta complicada celebración de este seminario de este año, podamos permitiros una conversación más relajada, en la que todos los que estáis presentes estáis más que invitados a participar. Algunos de los que estáis aquí habéis sido ponentes y protagonistas de ediciones anteriores. Yo querría que nos viniéramos no tanto a la antigüedad de la palabra filosofía, a su origen clásico, sino que nos situemos en un momento lo más cercano a nosotros posible. Voy a plantearlo desde un punto de vista muy blumenbergiano. Tuvimos con nosotros a una conocedora extraordinaria de Blumenberg, Josefina, que estuvo hablando de una de las afecciones de la vida moderna, el aburrimiento. Hay una de las obras póstumas de Blumenberg, Hans Blumenberg, traducida al español, Descripción del ser humano, uno de esos libros que se vuelven por momentos necesarios, uno de los vademecums, podríamos decir,
de nuestra propia época, que empieza con una pregunta terrible. La pregunta que Blumenberg plantea para poder describir adecuadamente al ser humano, ese es el título del libro, Descripción del ser humano, es la siguiente. ¿Qué es lo que queríamos saber? Ya no es posible para nosotros situarnos en la maravillosa ingenuidad y naturalidad del gesto socrático. No es posible para nosotros porque eso sería también, eh, por así decirlo, no tener en cuenta la importancia del gesto socrático. Blumenberg dice, lo cierto es que sabemos muchas cosas. Lo cierto es que hoy no podemos decir que no sabemos. Hoy sabemos muchas cosas. Y el que no esté dispuesto a reconocer lo que sabemos como seres humanos, no lo que sabe cada uno de nosotros en particular, sino el hecho de que cada uno de nosotros cuenta, y si no lo hace es irresponsable, cuenta con que la humanidad ya ha atesorado una serie de saberes y de conocimientos a los que no podemos renunciar. Renunciar a ello sería, por nuestra parte, una especie de perversión de nuestro trabajo filosófico. Y yo creo que Blumenberg tiene razón cuando plantea su pregunta con esta premisa. Lo cierto es que sabemos muchas cosas del universo, es decir, tenemos respuestas cosmológicas, lo digo por plantearlo en términos platónicos, es decir, no estamos en las aporías del Timeo, sabemos muchas cosas del universo, sabemos muchas cosas de los seres humanos, y lo cierto es que lo que no sabemos es si todo esto que ahora sabemos es lo que queríamos saber. La pregunta blumenbergiana es plenamente filosófica y se plantea de una manera no enfática, forma parte de una argumentación, pero es necesario responderla. Es necesario responderla porque muchas de las cosas que ahora sabemos, no muchas de las cosas que antes ignorábamos, sino muchas de las cosas que ahora sabemos, no contribuyen a nuestra felicidad, a nuestra tranquilidad, a nuestro sosiego. En términos blumenbergianos, no nos consuelan. Y el corazón del libro de Blumenberg está dedicado a hablar del ser humano como del animal que necesita consuelo. Y en modo alguno estamos nosotros ahora preparados para decir que la única manera de consolarnos es renunciar a aquello que sabemos. Este sería el punto de partida de lo que me gustaría, si os parece bien, que fuera la conversación de esta tarde. No podemos renunciar a nada de lo que sabemos. Es más, estamos obligados a saberlo. Forma parte de nuestro trabajo intelectual, de nuestro trabajo como personas que disponen de un ocio. Hemos estado estos días hablando con Ricardo Bonet del concepto de esjolé, al que Ricardo Bonet le ha dado una dimensión utilísima para entender lo que se puede hacer frente a una catástrofe. Hay que disponer de cierta ocio y posiblemente vivamos en la época, al menos en los países desarrollados, en que más ocio tenemos a nuestra disposición. Lo que hagamos con el ocio ya es un problema nuestro, pero tenemos más tiempo que nunca. Pero del mismo modo que no podemos renunciar a nada de lo que sabemos, a nada. Y ya es una cuestión personal, de responsabilidad propia, de responsabilidad en un sentido fuerte, beberiano del término. No podemos renunciar a lo que la humanidad sabe. Tenemos que hacer todo lo posible por saber lo que la humanidad sabe, pero al mismo tiempo darnos cuenta de que eso que la humanidad ya sabe no contribuye necesariamente a nuestra tranquilidad. Es decir, altera profundamente al animal que somos. En términos biológicos, podríamos decir que un animal que es consciente de su muerte, pero tienen que pasar muchos años, o no, pero no necesariamente se muere al ser consciente de su muerte, no tiene, por así decirlo, intuitivamente una explicación clara de por qué sigue viviendo. Es decir, lo que sabemos no contribuye específicamente a nuestro bienestar. Pero no podemos vivir en la ignorancia. Esta seguramente es la inmensa lección que la filosofía puso sobre la mesa desde el principio. No podemos permitirnos no querer saber. Tenemos que saber, pero al mismo tiempo eso no nos hace felices. Este sería el planteamiento. ¿Era esto lo que queríamos saber? En fin, José María, yo plantearía esta pregunta para iniciar la conversación, a la que, insisto, estamos invitados todos a unirnos. Ya sabéis que los procedimientos de Zoom nos permiten levantar una mano virtual,
activar el micrófono y amablemente intervenir en la discusión. Tenemos por delante aproximadamente hora y media para ello. Sabéis que las conversaciones, como todas, se graban. Carmen habrá puesto ya seguramente los enlaces a los 18 seminarios anteriores, por si alguien quiere verlos. Forman un repertorio, como nos gusta decir en la torre, un archivo que con el tiempo va reposando, las palabras pronunciadas en el énfasis de la conversación van eh, encontrando su sitio y escuchados después, como yo he estado haciendo para esta tarde, estos seminarios, estos 18 seminarios, uno encuentra palabras llenas de, paradójicamente, cierto consuelo, que es precisamente de lo que se trata en un seminario de filosofía terapéutica. José María, ¿era esto lo que queríamos saber? Sí, efectivamente. Cojo el testigo de la pregunta de Antonio sobre Blumenberg. ¿Qué queríamos saber desde qué queríamos saber? ¿Qué era lo que queríamos saber? Y yo añadiría, tal como la formula en la obrita que tiene sobre el mundo de la vida, Blumenberg dice, ¿qué es lo que queríamos saber desde el principio? Precisamente buscando dar una definición a aquello que Husserl dejó a mitad, que es el concepto de mundo de la vida, que es tal como acaba su libro sobre la crisis de las ciencias y la fenomenología trascendental. Claro, eh, esta pregunta nos lleva precisamente a pensar en qué es lo que sabemos. ¿Eh? Y pensar en qué es lo que sabemos nos lleva precisamente a replantearnos si lo que sabemos, a pesar de ser irrenunciable, no se ha convertido, en cierto modo, en una carga para nosotros. ¿Eh? Yo creo que, en este sentido, la filosofía puede ser terapéutica porque siempre ha protegido esta dimensión a la que yo aludí en mi ponencia, esta dimensión anímica, por llamarlo así, precisamente como una dimensión que ha de ser protegida de precisamente la ignorancia, pero en la modernidad también de lo que sabemos. Y esto es lo que propone Husserl en su obra Crisis. Husserl, precisamente, desviándose de una posición psicologista, creo que de esta posición habló un ponente, ¿cómo se llama? Era Javier Barroso, puede ser. Fue Javier Barroso quien nos explicó que la psicología en el siglo XIX se convierte en ciencia y se aparta de la filosofía. Bueno, pues la filosofía, en cierto modo, también se aparta de la aspiración psicológica a la ciencia y de esa renuncia, de algún modo, acaba apareciendo el concepto o, de algún modo, el diagnóstico que Husserl hace de la modernidad. Y la modernidad, según Husserl o según su concepto de crisis, nos viene a decir que en realidad las cosas que sabemos no nos dan una solución a los problemas fundamentales del alma. Husserl no hablaba de alma. Husserl ya había desarrollado su concepto de yo, que es como los modernos de finales del siglo XIX y principios del XX aludían al concepto de alma. Claro, el problema es que la filosofía no, desde un punto de vista husserliano, no puede acabar siendo un consuelo. Y esta es la principal pega que yo he visto en la ponencia tanto del profesor Andrés Jaume como de la profesora Sarmiento. Yo creo que en última instancia su alusión a la terapéutica de la escritura es que en última instancia la escritura, es decir, la expresión filosófica del espíritu del alma, acaba siendo precisamente un consuelo. ¿Eh? Yo creo que este estoicismo, que ahora precisamente se está poniendo de moda, no es una percepción adecuada o realista de lo que ha de ser
la filosofía. ¿Eh? Creo que la filosofía ha de seguir arraigada al concepto de alma, llámese yo, llámese espíritu, llámese lo que sea, y ha de tener precisamente la pretensión de seguir protegiéndonos precisamente de aquello que sabemos. ¿Eh? De aquello que sabemos. En última instancia, ya sabemos lo que sabemos. Lo que sabemos es que, por ejemplo, y lo digo casi a modo metafórico, Putin, por ejemplo, podría barrer el planeta con bombas nucleares, por ejemplo. Y esto es lo que sabemos. Y aquí creo que la filosofía tiene mucho que decir. ¿Eh? Creo que eh, la alternativa a una filosofía que sea meramente un consuelo, precisamente podría ser la enseñanza de la propia filosofía. ¿Eh? Y la enseñanza de la propia filosofía requiere, por parte del filósofo, que nos vayamos al principio, al origen. Y aquí me remito al libro de Jacques Rancière, sobre el maestro ignorante. ¿Eh? La mejor forma terapéutica de la filosofía es la enseñanza a partir de el concepto de ignorancia. Es decir, el concepto de ignorancia como un concepto que asume el maestro precisamente para enseñar al alumno, en el sentido en que el maestro no es un transmisor de contenidos, sino que es una persona que ayuda a preparar el terreno, como dice Klein, para que el supuesto alumno o discípulo consiga o empiece a replantearse el sentido de la existencia humana desde sí mismo y no desde un punto de vista exterior o desde otros saberes. ¿Eh? Yo que soy profesor de secundaria, a veces me cuesta muchísimo trabajo introducir la filosofía en el sentido de que los muchachos, sobre todo los muchachos que están en ciencias o que aspiran a una carrera relacionada con la economía, me cuesta mucho trabajo desarraigar algunos principios relacionados con las técnicas que ellos quieren aprender. Las técnicas que ellos quieren aprender están relacionadas con la utilidad. La utilidad es el concepto base de todo lo que sabemos. Ahora todo se pregunta desde el punto de vista de la utilidad. Esto lo vieron los frankfurtianos, lo vio Husserl, Heidegger no sé si lo vio o no, pero de lo que se trata es de cambiar el eje de la pregunta. ¿Eh? Que esto es lo que nos dice el maestro ignorante. Cambiar el eje de la pregunta. Cambiar el eje de la pregunta es algo que solo la filosofía, desde un punto de vista terapéutico, es decir, paliativo, creo que puede llevar a cabo. ¿Eh? Y esta es la única manera que la filosofía tiene de protegerse, no solo de la inercia, de la ignorancia propia de la naturaleza humana, sino precisamente de lo que Antonio Lastra ha comentado, de protegerse de aquello que sabemos. No sé, Antonio, ¿qué te parece lo que acabo de decir? Se me oye, ¿verdad? No, no acabo de estar de acuerdo, pero quizá no me he explicado bien. Hoy yo diría que la filosofía no consiste en querer un saber que no tenemos, hacia el que vamos, que es una definición con la que yo creo que con cierta irresponsabilidad todos hemos jugado. Hay algo que no sabemos hacia lo cual vamos. Sin duda esto existe, pero yo lo pondría entre paréntesis, incluso de una manera husserliana. Abriría ahí una epogé y diría, un momento, no, yo creo que hay un saber, una manera de entender la filosofía mucho más responsable hoy, que consiste en querer saber lo que sabemos, no en protegernos de eso que sabemos. En principio, no protegernos de ello, sino en convencernos de que queremos, de que debemos querer saber lo que sabemos. Pero, Antonio, ¿a qué te refieres con querer saber lo que sabemos? Quiero decir, Yo no, no, el ejemplo no habría sido Putin, ¿no?
quiero decir que no habría sido Putin. Estoy hablando en términos mucho más sencillos, pero al mismo tiempo mucho más comprensibles, en lo que tienen de todo lo que sabemos de física ahora, que no es todo lo que se sabía entonces. Entonces me refiero ayer, antes de ayer, en el Renacimiento o en la época de Platón. Todo lo que Sí. sabemos de anatomía, de medicina, es decir, esto que tú has llamado la dificultad que encuentras con tus alumnos científicos o, o que quieren Por la hacer, utilidad, por el punto de vista pragmático. pero esa utilidad quizá nosotros sabemos que se puede llamar simplemente técnica, que es un tipo de saber. Quiero decir, es que hemos de querer saber eso. No podemos Claro. no saberlo. A mí, esta posición esteticista de el saber de lo inútil, eh, todo esto me parece bueno, con la palabra que últimamente empleo me parece ligeramente supersticioso y desde luego no es mi posición. Mi posición es, por desgracia para mí, personalmente, incluso como profesional de la filosofía, no estoy al cabo de todos los conocimientos de medicina que debería tener. En este sentido, un médico hipocrático que entrara por la puerta de mi estudio diría, bueno, entonces quizá no estás preparado para hablar debidamente de la naturaleza humana. Estoy hablando de conocimientos de anatomía o estoy hablando de conocimientos de medicina interna. Estoy diciendo que debemos querer saber lo que sabe un físico hasta el punto en que un físico dice que eso lo podemos saber. No donde un físico dice ya no puedo saber, sino lo que podemos saber, lo que sabemos de química. Por tanto, mi ejemplo no sería Putin. Mi ejemplo favorito, supongo que el de todos, el de casi todos nosotros, sería el hecho de que no podemos ignorar que el universo en el que vivimos no parece dar por supuesta la conservación de las formas de vida que nosotros vemos a nuestro alrededor. Es decir, no mañana, ni pasado, ni posiblemente en un tiempo que podamos catalogar de histórico, pero por volver a Blumenberg, en lo que sí que podríamos llamar el tiempo del mundo, no el tiempo de la vida, pero sí el tiempo del mundo, hago otro paréntesis no husserliano. No acabo de entender cómo Blumenberg no es el punto de partida de casi todo lo que se hace nada más empezar una carrera de filosofía. No acabo de entender que sigamos todavía, como decía Francisco Rico, decía, no podemos seguir leyendo el Quijote en un biscúter. Pero, Antonio, Y no entonces, podemos seguir haciendo ¿qué, filosofía sin saber qué algunas hay? cosas. Ya, sí, evidentemente, pero entonces, ¿dónde queda la filosofía ahí? Quiero Y no, decir, no, sí, hemos de querer saber lo que sabemos. Vale. pero Entonces, eso, ¿qué, perdona, José qué, María, un qué instante, es? perdona, eso no lo des por descontado. La mayor parte de los filósofos que conozco no quiere saber lo que sabemos. E incluso en tu intervención hay cierto rechazo a querer saber lo que sabemos en el sentido de la palabra que has utilizado. Protegernos. No. Lo que sabemos no nos hace daño. Otra cosa es que no nos consuele. Pero lo que no nos consuela no nos hace daño, simplemente no nos consuela. No se trata de protegernos de lo que sabemos. Se trata, y esta es mi posición, yo diría que activa, se trata de querer saberlo. Es decir, ¿dónde empieza el filósofo? Ya que me lo has preguntado, yo te diría, ¿dónde acaban los científicos? Claro, Perfecto. Y en esto significa que un filósofo responsable no puede ignorar lo que sabemos. Lo que sabemos como humanidad. Este es el término de Husserl. Lo que la humanidad sabe, no lo podemos rechazar. Imagínate si esto empezáramos a decirlo con una claridad asombrosa en determinadas regiones del medio oeste americano. O si esto empezáramos a decirlo con una claridad asombrosa en buena parte del mundo islámico. O empezáramos a decirlo allí donde todavía quedan fundamentalistas cristianos que pretenden que Adán y Eva son literalmente así. No. ¿Dónde empieza la filosofía? Cuando el filósofo se hace cargo de todo lo que la humanidad sabe. Bueno, no es poco. En este sentido, quizá tendríamos que establecer una moratoria de silencio por nuestra parte y ponernos a estudiar largamente. Porque no se trata solo de dar por supuesto que lo sabemos, claro, Antonio. sino que lo Pero, sabemos, que claro. hemos ejercido Pero unas horas en eso. Perdón. tú estás tratando todos esos saberes como una especie de saberes monolíticos que permanecen en el tiempo. Eh, esos No. saberes, esos saberes y sus instituciones, si pudieran, y lo sabes tú perfectamente, ¿no acabarían con la filosofía?
aunque la No, filosofía sea una indigestión, como dice Remy Braguet, esto, todos ¿ves? esos saberes son un peligro, en el fondo, No, para lo que absoluto. representa la filosofía. No quiere decir que yo le dé la espalda. Yo soy el primero que en muchas ocasiones considero, por ejemplo, a Judith Butler como una persona que está, por ejemplo, convirtiendo la filosofía en una superstición, bajo mi punto de vista, por muchas cuestiones, que ahora no vienen al caso. Pero reconocer que tu posición, en cierto modo, no deja bien a la filosofía. No, al contrario. No, el trabajo del filósofo. Veo la mano de Fernando y voy enseguida. Intento perfilar mi argumento lo mejor posible. Especialmente en un seminario de filosofía terapéutica. Es decir, en un seminario concebido desde hace 3 años y 18 sesiones después, que no es un trabajo menor. Quiero decir que hemos tratado de abrir la perspectiva lo más posible, de buscar muchas personas que vengan a hablar, algunas muy enfocadas hacia una aplicación de la filosofía en la cárcel, en situaciones de dependencia, incluso en entornos educativos más vulnerables. Estoy hablando de situaciones de acoso, demás. Todo esto es magnífico. Pero el trabajo filosófico es un trabajo que consiste en querer saber. Y querer saber, siendo blumenbergianos, hoy significa, sobre todas las cosas, querer saber lo que sabemos. Es decir, quererlo, no rechazarlo. Y luego, eh, si tú quieres, puesto que has mencionado de nuevo, como la última sesión, que mantengamos términos tan potentes históricamente como alma o espíritu, que después de todo eso que ya sabemos, sigamos preguntándonos qué puede significar que no sepamos algo. Es decir, que planteemos muy bien, que acotemos muy bien qué es lo que llamamos ignorancia en la actualidad. Naturalmente, el trabajo de un profesor, por ejemplo, consiste en que cuando entra en clase no puede dar por descontado que sus alumnos saben, pero el profesor tiene que dar por descontado que sus alumnos saben en la medida en que forman parte de la humanidad. Por tanto, hay que ser capaces de hacerles ver que su ignorancia es simplemente provisional, que tiene que ver con una cuestión de tiempo. Lo cierto es que sabemos muchas cosas y que hay que querer saberlas, sin que eso signifique tener que protegernos de eso. Yo nunca he visto la ciencia como un enemigo de la filosofía. Creo que jamás. Sócrates tampoco lo habría hecho nunca. ¿Eh? Este es el punto. El micrófono, José María, tienes que activarlo. Mientras lo activas, y puesto que me ha quedado la cara de Jorge Ors, que está con nosotros y que está Vale. empezando su trabajo, acabo el argumento. Su argumento, está haciendo su tesis empezándola sobre Zorón. Uno de mis pasajes favoritos de Zorón. Cuando todo el mundo piensa que Walden, la laguna, no tiene fondo. Y Zoró dice, bueno, no sé si tiene fondo o no, pero si tiene fondo o no es algo que podemos descubrir. Y con instrumentos muy sencillos, una cuerda, un plomo, un metro, sondea la laguna y dice, tiene fondo. Aún hoy, la laguna de Walden mide exactamente lo que Zorón midió. Es decir, con las mínimas variaciones de erosión del terreno y de disposición geológica, midió y logró convencer a los supersticiosos que estaban pensando, no tiene fondo, y que en esa ausencia de fondo estaban ya estableciendo hasta misticismos extraños, que la laguna de Walden tiene fondo y que ese fondo es la realidad. Es magnífico ese pasaje. A veces lo llama revisar la mitología, sin duda. Pero es esta cuestión. Es decir, Zoró no dice, voy a renunciar a lo que sé de geometría, a lo que sé de trigonometría para poder medir al... No, no, voy a... Evidentemente. ¿Dónde está la Evidente. diferencia de renunciar por completo a la mística de que la laguna no tenía fondo? No, no, sí, yo en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Quiero decir, yo siempre lo digo en mis clases a mis alumnos, les digo, los límites, ya no solo el inicio, sino el final. El final lo impone la ciencia. Jacob Klein lo dice. Él habla de una ciudad donde la ciencia es el centro y, de algún modo, la filosofía y las ciencias sociales son pues, los barrios de alrededor.
De esto hemos de ser conscientes, ¿eh? Pero también hemos de ser conscientes, y ahora venía esta semana leyendo a Martha Nussbaum precisamente a propósito de la desaparición de las humanidades, que parece un movimiento irreversible de la historia, que las humanidades y la filosofía con ellas se están quedando rezagadas. Y esto es inevitable. Pero esto es porque eh, la filosofía, la filosofía es incapaz de dar una respuesta al menos pragmática, al menos desde el punto de vista de lo que se ha entendido por pragmático hasta ahora. Estoy hablando, no sé, de la Escuela de Frankfurt, estoy hablando de Habermas, estoy hablando de ese tipo de racionalismo, de racionalidad. No puede ponerse en el punto de vista de las ciencias, y por eso la filosofía se está quedando relegada. Pero Porque José, nadie entiende que cuando Sócrates busca la sabiduría, tiene que ir de lo concreto a lo abstracto, a no se sabe muy bien dónde. Cuando él habla de Anito, Meleto y Licón, habla de tres señores que se dedican a ciertas cosas muy concretas, que son incapaces de ver más allá de esas cosas. ¿Vale? A esto es a lo que me refiero. voy a dar la palabra enseguida, también la ha pedido Luis, pero José María, la anatomía es también humanidades. La física cuántica es también Eso es humanidades. educación liberal. Eso es educación liberal. Pero eso lo saben las humanidades. Eso lo saben las humanidades, Antonio. Después eso no se sabe. Después hay un universo paralelo, un espejo del mundo, de las humanidades, que no se roza con las humanidades ni siquiera. Avanza en paralelo, pero no se roza, no tiene ningún... Fernando, tienes que activar el micrófono, por favor. ¿Se me escucha? Sí, Vale, gracias, buenas tardes. Sí, yo adelante con la estoy en conversación. parte de acuerdo con los dos y en parte en desacuerdo con los dos. Entiendo lo que las reticencias de Antonio a vender el concepto de utilidad, ¿no? A este utilitarismo, entiendo, mercantilista, que es de alguna forma lo que tú estabas diciendo, ¿no? José María. Entiendo que, y te iba a preguntar, em, claro, si no buscamos la utilidad, ¿qué buscamos? Y entiendo que tú me dirías, pues el bien. Y yo diría, claro, pero es que de alguna manera lo que hay que hacer es acercar el concepto de utilidad al bien, no regalar el concepto de utilidad o renunciar a él, ¿no? Esto es en lo que estoy, entiendo, de acuerdo con Antonio y un poco en desacuerdo contigo, pero estoy más de acuerdo contigo y en desacuerdo con Antonio al respecto de una forma concreta de interpretar el saber. Quiero decir, estoy con Antonio cuando dice que tenemos que saber todo lo posible, ¿no? Cuanto más sepamos, mejor. Un Pero inciso, porque el saber no hace daño, ¿no? un Sí, inciso. No saberlo, sino querer saberlo. querer saberlo, porque Sí, eso sí, es la definición filosófica. sí, No, no sí, solamente saberlo, que está o no está en nuestras manos. sí, sí. Seguramente no está en nuestras manos saber todo lo que la humanidad ha descubierto, ¿no? Pero Pero aquí sí lo que veo. contrario que lo sabemos y querer saberlo. Sí, sí, sí. Sí, en este sentido estoy de acuerdo. Tenemos que llevar esa tarea infinita de tratar de ponernos a la altura de el espíritu, si quieres decirlo en términos hegelianos, ¿no? Pero sí, sí, yo tampoco soy hegeliano, pero porque nos entendiésemos, ¿no? Un sujeto que es la humanidad entera que va, ¿no? Como descubriendo todas las cosas. El saber no hace daño, pero creer saber cuando no se sabe sí que hace daño. Yo sí que creo que la filosofía debe cumplir un papel de conocernos a nosotros mismos como sujetos de conocimiento. Es decir, cuando yo digo que sé algo, ¿qué estoy diciendo exactamente en el ámbito científico, por ejemplo? Digo que he usado el método científico y que tengo una serie de pruebas que corroboran mi hipótesis, porque decir esto es una cosa y decir sé esto es algo diferente. Y creo que la filosofía sí que debe proporcionar, o sea, quiero decir, creo que la terapia propia de la filosofía sí que es orientarnos al respecto de lo que sabemos y lo que creemos que sabemos, porque el saber no hace daño, pero creer saber algo cuando no lo sabemos es el primer diagnóstico de Sócrates en la apología, ¿no? Dice, el principal problema del político era que creía saber cosas y en realidad no las sabía, ¿no? A este respecto sí que creo que tenemos que quizá, no sé,
si manejar el concepto de saber y el concepto de conocimiento o el concepto de creencias bien argumentadas o buenas razones, si queréis, que es menos pedante, ¿no? Para hacer cosas, ¿no? Tenemos buenos motivos para pensar que, qué sé yo, los planetas que hay en las últimas partes del universo cumplen una serie de condiciones. Claro, y tenemos buenos motivos para creerlo, pero creo que no deberíamos confundirlo con llamarlo saber, porque enseguida caemos en la conformidad y decimos, vale, ya, eso sí que No, lo veo peligroso. Es decir, el saber no me parece peligroso. Creer saber cuando no sabemos sí que me parece peligroso. pero, eh, pero Fernando, es que esa ya no es nuestra situación. Es que estamos en un punto en que seguir tratando de mantener una especie de actitud socrática se vuelve antifilosófico. Un médico Antonio, creo que no, creo sabe lo No, que que le no se pasa. trata, Antonio, no se trata de una actitud. ¿Me escucháis? Ah, no, sí, pero no te veo. La pantalla es muy grande, ahora te veo. Perdón. Antonio, no se trata de mantener una actitud socrática. Para mí sí que Se se trata trata de de que, eso. Para mí sí que se trata de eso. O sea, para mí o, la o filosofía sí, es eso. o sí. Se trata de que nuestra vida, y esto es socratismo puro, esto es socratismo puro, nuestra vida depende de cuestiones, lo más importante de nuestra vida depende de cuestiones que no se pueden medir científicamente. Este es el gran problema que denunciaron pues, algunos filósofos al principio del siglo XX. Voy a decir, Esto, esa posición esto es sigue súper... siendo así. No, lo siento, pero no. En esto es donde te diría, tenemos que estar al cabo de la calle. Quiero decir, yo te diría, esa posición será todo lo socráticamente pura que tú quieras, pero es antifilosófica. Hoy sí que sabemos muchas cosas. Este es el punto en el que creo que debemos insistir. Hoy sabemos muchísimas cosas, incluso de nosotros mismos. Antonio, pero ningún científico te diría que sabe No acerca estoy de hablando. las cosas. Fíjate que yo apenas he mencionado la palabra ciencia, no he mencionado la palabra método. Estoy diciendo que hoy ese sujeto husserliano, por seguirle el juego a José María y a Klein, ¿no? Ese sujeto husserliano de la humanidad sabe cosas y mantener una actitud ingenuamente socrática hoy, puramente socrática, es antifilosófica. Pues si es No lo está. antifilosófico, o sea, si es contra Sócrates, filosófico, o sea, ¿qué respalda tu posición que no es Sócrates? Porque de verdad que no lo entiendo. Primero, que hay un trabajo que no hemos hecho. Voy enseguida a Luis, Cris y Juan Diego cedo la palabra. Pero como en toda conversación, como si estuviéramos en una mesa, podéis abrir vuestro micrófono y hablar y nos callamos. Es decir, que no seamos tan british quizás en la conversación. Fernando, es que yo creo que esta posición que te he dicho, de querer saber lo que sabemos, la practicamos poquísimo. De hecho, te diría, no es lo habitual. Tú solo tienes que hacer una cosa. Tú repara y mira los programas de estudio de filosofía en la educación secundaria o universitaria. Son todos ellos reaccionarios, supersticiosos y antifilosóficos. Es decir, nunca empiezan diciendo sabemos muchas cosas y debemos querer saber esas cosas que sabemos. Pero y entonces, ¿por qué nos seguimos llamando filósofos y no nos llamamos sabios? Porque acabo de decírtelo, porque tal vez el trabajo filosófico nuestro en estos momentos, que yo creo que es verdaderamente el que Sócrates defendía, es que debemos querer saber eso. La filosofía consiste en querer saber. A veces querer saber lo que sabemos es la posición filosófica genuina. Porque lo demás es como la absurda y desde luego insoportable separación de humanidades y ciencias. Solamente un hemipléjico moral puede seguir Sí, sí, manteniendo ahí eso. estoy de acuerdo. Que la anatomía Sí, aplicada sí. no es un... Pero si ya lo sabemos, ¿por qué seguimos siendo por- filósofos? porque no lo sabemos. Porque tu Bueno, trabajo... pues lo que quieres decir entonces es que la humanidad es sabia y cada uno de sus participantes son filósofos, No, en no la te voy medida a que tener, quieran aprenderlo. no te voy a tener que explicar a ti lo que Emerson quiso decir con Oversoul. Es que es tan sencillo como esto. Eso era el Oversoul. Por cierto, eso es el Übermensch nietzscheano. Ese es el intelecto agente de la Edad Media. No estoy descubriendo América. Estoy diciendo que nuestra actitud filosófica es dar por supuesto
que la humanidad sabe. Antonio, pero la humanidad durante muchos siglos ha creído cosas y luego se ha desdicho y lo ha reformulado y no pasa nada. Y así es como funcionan las cosas. Pero esa actitud tuya es la que estoy discutiendo. Hoy no podemos decir que no sabemos. Es que este es el punto extraordinario que debemos tener en cuenta. Hoy Yo no no digo que podemos... no sé. Lo que digo es que es importante que distingamos entre las buenas creencias o creencias argumentadas y saber. Quiero decir, si es saber lo que la humanidad sabía en el Renacimiento, ¿por qué algunas cosas se han reformulado? Que no estoy hablando del Renacimiento. Yo me he puesto en un punto de partida Blumenbergiano. Te estoy diciendo hoy. Antonio, Hoy. Pero Antonio, bueno, hoy, ¿me hoy. puedes responder a una pregunta? Sí, antes de ceder la... Pero vamos, que solamente Sí. quería plantear el panorama más amplio. Hoy sabemos, ¿no? Dices. Si sigues hablándome como si fueras un personaje del Resplandor de Kubrick, me vas a intimidar muchísimo. Momento, es que estoy perdiendo la cobertura y me tengo que mover. Es una broma solo para rebajar la tensión. Sí. Bien, hoy sabemos, estás diciendo, ¿verdad? Tú, en un ejercicio de educación liberal, ¿podrías afirmar lo mismo de la Edad Media, por ejemplo? De la Edad Media, Sí, hoy sabemos que en la Edad Media no sabían, Bueno, los de la Edad Media creían, estaban convencidos de que sabían. pero no, Fernando, porque nadie... claro. Vamos, voy a ponerte un ejemplo muy cercano a nosotros. Antonio, otra pregunta. Déjame que acabe el ejemplo. Vale, 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 vale. Cojamos un libro como el de Luis, ¿eh? La imagen perdida, la imagen descartada, de Discarded Image, ¿no? Que simplemente dice cuál era la idea que tenían del cosmos antiguos y medievales. Lo peor de ese libro y lo peor de la actitud de Luis no es que esté describiendo correctamente lo que aquella incorrecta imagen del universo era. La descripción que podemos hacer del universo tolemaico puede ser correcta. Lo peor es que Luis siente nostalgia por esa imagen que él llama descartada. Nunca fue una imagen que pudiéramos contar con ella. Es decir, eso no fue nunca lo que la humanidad sabe. Eso no es lo que Husserl dice de lo que la humanidad sabe. Eso no es lo que Husserl llama ciencia. Es decir, no es ninguna broma, no es ninguna broma, ni es ninguna sensación de superioridad, no es ningún progresismo decir que efectivamente la posición reaccionaria es la heideggeriana, que está, por cierto, detrás de algo de lo que está diciendo. No, no, es que sabemos, es que hoy sabemos que incluso no sabían. El problema es querer saber eso, no rechazarlo. Querer saberlo. Esto es lo que, por ejemplo, en la discusión sobre la técnica distingue a Ortega de Heidegger para siempre. Antonio, pero ¿tú sabes los últimos resquicios de la física cuántica, por ejemplo? Personalmente, Sí, ¿prefieres personalmente? Mi sí. desgracia, mi desgracia es no haberlo sabido aún. Claro, pero lo que quiero decir es, si no los conoces y no entiendes cómo funcionan, ¿cómo puedes estar tan seguro de Por- que otra Porque, persona las conoce? ¿Te porque fías? contamos, ¿perdón? ¿Te fías? O sea, crees que alguien las conoce, pero si tú no conoces, Por ¿cómo puedes supuesto, corroborarlo tú? por supuesto que sí. Por supuesto que no estoy en condiciones de llamarlos a todos ellos brujos, nigromantes o conspiradores. Claro, yo tampoco. Lo que quiero decir es, o sea, que no entiendo cómo puedes estar tan seguro de que el científico sabe si tú mismo o yo mismo no entendemos lo que dice el científico hasta Porque, las últimas. porque si no, tú no entrarías en un TAC. Tú ¿En un puedes no qué? saberlo en un... Ah, sí, Tú no, puedes no yo de saberlo. hecho, no, yo quiero decir, cuando ocurrió, qué sé yo, la última vacuna que me puse, la de COVID, ni yo ni nadie sabía con certeza que aquello era la mejor opción. Ahora, lo creíamos, de hecho, firmamos un documento incluso porque dijimos, casi cualquier cosa puede ser mejor que la situación actual, ¿no? Y apostamos por algo. La ciencia apuesta continuamente por cosas. Pero no apostamos a ciegas. Pero mira, porque hay cuatro manos levantadas y nos llevamos la conversación. Luis, por favor. Creo que el orden era Luis, Cris, Juan Diego, Gabriel, si el Zoom Sí, mantiene el orden. sí.
Hola, buenas tardes. Os iba a dar las gracias. Yo venía preparado para el tema del alma que quedó el otro día en suspenso, pero como ha salido un momentito, diré lo que quería decir, que formaba parte de mi conflicto de ética y cambio climático. Que, si recordáis, uno de los conflictos era si el pensamiento occidental lo podíamos exportar y hablar en nombre de toda la humanidad, cuando la filosofía sigue siendo muy occidental y muy mediterránea o muy greco-latina. Lo que quería aportar en el tema del alma tiene algo que ver con la conversación que ha seguido después, es pensar que la idea de alma en el mundo budista, en el mundo africano, en el mundo hinduista, son concepciones completamente distintas y son culturales, no son solo constructos de pensadores. En un caso, el alma está, lo positivo y lo negativo está totalmente incorporado en el mundo asiático. Considera que somos buenos y malos en la misma persona. En otros mundos el alma es algo absolutamente universal, es como un río que lo baña todo y cada uno de nosotros somos un trocito, de manera que no tiene sentido pensar si el alma después de muerto va a otro sitio o no va, porque el alma es todo. Entonces, cuidado con el pensamiento occidental abusivo, porque hablar del alma es un problema bien difícil. Entrando en lo de hoy, para mí ese es mi tema preferido y como científico que ha venido al mundo de la filosofía, primero os podría decir que sí que me habéis dado respuesta. No digo este grupo, digo en general, la propia lectura. Y mi sorpresa es que, sin embargo, veo un conflicto que quizá ingenuamente yo creo resuelto y creo que es por la falta de conexión y de conversación entre ciencia y filosofía. Primero me encuentro sistemáticamente con mi lápiz en mano una confusión constante entre la palabra técnica y ciencia. Creo que con excepción de Ortega, y eso que alguna vez le he pillado, en general cuando dice técnica quiere decir técnica, cuando dice ciencia quiere decir técnica, en ciencia. En otros terrenos uno observa por el contexto de la página que está queriendo decir ciencia o técnica y está diciendo lo contrario, lo cual implica falta de conceptos claros. Y cuando oigo hablar de ciencia y filosofía, como se ha hecho hace unos minutos, esta es mi respuesta como en el sentido de qué es lo que sabemos hoy. La ciencia básica, que no es lo mismo que la ciencia aplicada, tiene como objeto intrínseco, porque no está escrito en ningún sitio, estudiar un universo, un objeto de conocimiento que es externo a mí. Y la condición de posibilidad de mi conocimiento es que ese objeto yo no puedo influir en él. Puedo no conocerlo, puedo conocerlo mal, puedo conocerlo provisionalmente, puede que esté equivocado. Y un error de los científicos. La ecuación que representa un movimiento de los fluidos, que yo dije alguna vez con Antonio, es una metáfora. El lenguaje matemático es también una metáfora, no es la cosa, es una metáfora de la cosa. Un error que sí que hay en ciencias, por ejemplo en el campo de modelos climáticos, es que a veces acaba uno haciendo más caso al modelo climático que a la naturaleza. Cuidado, la naturaleza no necesita. La frase típica de la naturaleza está escrita en ecuaciones es bonita y es metafórica, es muy falsa. El vaso de agua cuando se desborda no necesita hacer ninguna ecuación para desbordarse. Yo necesito una ecuación. Yo necesito para saber si una cajita tiene 8 bolas contar las bolas, pero la cajita que tiene las bolas no necesita ninguna contabilidad. Pero ese conocimiento que llamamos objetivo, no es el conocimiento, no es el objetivo es el objeto. O sea, el objeto no depende del sujeto. Y cuando o depende, como por ejemplo, cuando es física aplicada, que ya el objeto interacciona conmigo, o en el caso de la física cuántica, que como al observarlo lo modifico, me crea un problema. El otro objeto de conocimiento que es filosófico y que dominaba en la Edad Media es Dios. Y digo Dios en el sentido de divinidad creadora del mundo. Sería bueno que entendiéramos la palabra Dios en su sentido original, del creador del mundo, cosa a la que la ciencia no tiene respuesta. Y mientras no tenga respuesta, la teología, en un sentido estricto, de logos del Dios, debería ser un conocimiento filosófico, pero las teologías están vinculadas a las religiones. La ciencia no tiene ningún conflicto con la existencia de Dios, con las religiones todos los conflictos, porque me definen a Dios. En el sentido de que el objeto de pensamiento filosófico que llamamos Dios es también independiente de mí. Puede que exista o que no, pero lo que no ocurre es que si existe, sea como yo digo que es, será como sea que es. Eso es un conocimiento para mí filosófico que he hecho en falta. De tal manera que el tercer objeto de pensamiento, que es las ideas, que son realidades,
he llegado a pensar que qué mal el haber llamado. O sea, las ideas son realidades internas del individuo, pero son realidades. Yo no puedo decir que un pensamiento mío, aunque no lo pueda materializar, que esta conversación en la parte de palabras, no puedo decir que no sean realidades. No son realidades solo cuando las escribo, son realidades. Lo que yo invente, un Don Quijote es una realidad, en un sentido, en este sentido secundario. Ese tipo de realidades son la materia más importante de la filosofía. Pero yo diría que las tres materias son materias de la filosofía. Y claro, como ya ha dicho hoy Antonio, que es la vez, creo, Antonio, que más identificado me he sentido, en el sentido de que la filosofía está obligada a que, por ejemplo, a unos alumnos se les aclarase, señores, al menos hoy por hoy pensamos que solo hay estas tres realidades posibles. La externa, la interna de los individuos y la creación del mundo, que va a ser siempre un problema para cualquier persona. Si dices que eres ateo, estás poniendo una creencia sobre la mesa, porque no puedes afirmarla. Pero si restringo filosofía a las realidades mentales internas del individuo, que ha sido su materia más querida, ¿cómo lo voy a dar por resuelta con la ciencia? Si la ciencia ni siquiera tiene esa pretensión, salvo la parte de ciencia que pueda estudiar neurobiología, que bueno, ahí ya entras en un terreno mixto, más complicado. Entonces, lo fundamental para mí del individuo es, respecto a la ciencia, es que lo del individuo no está dado. Así como el universo lo conozca yo bien o mal, está dado. Y yo intento conocerlo, pero está dado, yo no lo puedo cambiar. La realidad del individuo llamado humanidad o sociedad, por eso yo distinguía el otro día entre humanidad, sociedad e individuo físico. Sin embargo, no está predeterminado. Ni el individuo físico está predeterminado porque el carácter evolutivo, que yo creo que ahora mismo es innegable, te dice, no estás acabado, puedes seguir desarrollándote en 20 direcciones. Así que si no hay pensamiento filosófico, entonces habrá alguien que determinará la dirección, pero no está predeterminada ni acabada. El sujeto social menos todavía. Y el sujeto universal, pues depende de los otros dos. Entonces yo, claro que no solo no veo en baja la filosofía, la veo más necesaria que nunca, pero por lo que acabo de decir, no por lo que suelo oír otras veces. Y otro aspecto que he hecho en falta como decepción de alumno o semialumno. ¿Qué me vende la filosofía? Ser crítico, integración de conocimientos y reformular las preguntas. Y creo que esto es una manera distinta, por mi vivencia, de decir lo que Antonio ha dicho en la introducción. Ni reformulamos las preguntas, aunque decimos que las reformulamos, ni integramos los conocimientos, que ha sido el objeto de los minutos que me han precedido, y creo que sentido crítico no acabamos de dar, porque para ser críticos hay que dar criterios. O sea, yo he dado unos criterios que pueden no ser buenos, pero doy un criterio. O sea, ahora alguien me puede discutir, Luis, pero el objeto externo, además sé que la filosofía lo ha discutido. Si solo hay estos tres objetos, si hay otros más. Los objetos matemáticos, por ejemplo, yo sé que ha habido la reflexión de que es un objeto muy complicado de aprender, porque parece que tienen una existencia, en cierto modo, eso sí que es una filosofía platónica, tienen una cierta existencia independiente de mí. O sea, uno puede pensar que una civilización de dentro de 1 millón de años en otro lugar acabará conociendo algo que no será el teorema de Pitágoras, pero porque se llamará de otra manera, pero será igual. Y un círculo será 2πr. Yo creo que en ese sentido el objeto matemático es un objeto platónico, quizá el más platónico de todos. Pero lo otro lo veo de esta manera. Y si se enfocara de esta manera, creo que la discusión progresaría mejor. Pues nada más. Gracias. Sí, yo diría, pensemos todos lo que estamos diciendo respecto al adjetivo de nuestro seminario, al adjetivo de la terapéutica. Cris, adelante, por favor. Es de Opole. Exactamente, yo quería regresar a los aspectos terapéuticos porque todo lo que se discute aquí es súper interesante, pero hay tantos aspectos de varias cosas que para mí es muy difícil buscar o identificar una cosa, ¿no? Por tanto, yo quiero no sé, por tanto, yo quiero regresar al aspecto terapéutico y autoterapéutico, porque eso no es lo mismo para mí. Pero en lo que se refiere a la terapia, yo pienso que terapia ocurre cuando hay problemas, ¿no? Y porque una persona sana
en lo que se refiere al cuerpo o la mente, no necesita terapia. Terapia ocurre cuando hay problemas. Y esta persona lo sabe o otras personas saben que esa persona tiene problemas. Y se llama a un doctor o en este caso un filósofo, si queremos, ¿no? Porque hay problemas. Y ahora, ¿qué problemas ocurren en el contexto nuestro, ¿no? Yo no sé, Antonio o otra persona hablaba acerca de ignorancia. Ignorancia puede ser un aspecto problemático, ¿no? De nuestra vida. Y yo, a mí me parece que más o menos yo sé que Antonio quería decirnos, que hay cosas que sabemos y no necesitamos dudar o necesitamos aniquilar o discutir de nuevo sobre eso porque en este momento estamos quizá bastante tolerantes en lo que se refiere a las interpretaciones alternativas sin límites. Pero, y eso me gusta, esa actitud filosófica. Pero al mismo tiempo yo pienso que hoy en día, como una persona que piensa que millones de la gente están cada día mirando, hablando, emocionando en lo que se refiere a Internet. Las discusiones y interpretaciones, etcétera. Yo no estoy seguro de que podemos decir que sabemos más proporcionalmente, que ahora sabemos más que anteriormente. En la época antigua, por ejemplo, porque ellos sabían mucho, pero nosotros sabemos mucho más, pero hay muchas cosas en Internet, por ejemplo, que no sabemos. La producción de informaciones, eso no es problemático. La producción de los relatos, narrativas conflictivas, desarrolladas con argumentación, con políticos, con científicos que soportan los relatos conflictivos. A mí me parece son problemáticos aquí. Y desde este punto de vista podemos decir que somos, no sé, yo soy ignorante porque hay una herramienta muy fácil que utilizamos todos, es decir, móvil, smartphone, y dentro de, yo no sé, 20 segundos, yo tengo acceso a tantos relatos conflictivos, pero relatos muy frecuentes, muy desarrollados, filosóficamente también. Y el conflicto no es solamente una filosofía contra otra filosofía, pero también, y eso es lo más importante, conflicto de los criterios básicos, criterios fundamentales, según los cuales queremos decir si esa filosofía o otra filosofía tiene más sentido o menos sentido. A mí me parece que podemos hablar en el contexto terapéutico aquí y autoterapéutico aquí como una forma, yo no sé, desorientación o confusión, eso es mejor, confusión, en lo que se refiere nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestra actitud. Y eso es un elemento que es un elemento de quizá ignorancia también, que requiere quizá terapia y autoterapia también. Para mí, ¿por qué yo tengo una forma de solidaridad con Antonio? Porque no solamente me gustan estudiar varias culturas de nuestros tiempos, ¿no? Pero también culturas y maneras de pensar y vivir en las culturas antiguas. Y cuando estoy estudiando, por ejemplo, los estoicos, o estoy estudiando, tengo un profesor aquí en Polonia que ha escrito 13
volúmenes gruesos sobre el libro de Ezequiel de la Biblia. Ezequiel es un librito muy pequeñito, pero el comentario o la descripción de ese amigo profesor es 13, no 3, 13 libros gruesos solamente sobre Ezequiel. Y me encanta este tipo de actitud porque no solamente no me interesa mucho, yo no soy biblista, yo no soy una persona que estudia las cosas bíblicas, pero me interesa muchísimo la interpretación y la actitud hacia la vida en el tiempo muy antiguo. Y a mí me parece que en el tiempo de Ezequiel, en el tiempo de los estoicos, cuando estoy leyendo estos materiales, a mí me parece que tengo una forma de sensación de unidad de la humanidad. Que mi situación, una persona que vive en el mundo occidental ahora, y las personas que vivían miles de años atrás, por supuesto, tenemos diferencias enormes en lo que se refiere a la tecnología, economía, política, etcétera. Pero la actitud hacia los asuntos existenciales básicos, la muerte, esperanza, interpretación del mundo, qué hacer con amor, qué hacer con personas que son muy importantes para nosotros, etcétera, no son tan diferentes. Ellos simplemente tenían otras herramientas y otras posibilidades, también otro conocimiento de varias cosas, pero necesitaban, como nosotros ahora, hacer algo con problemas existenciales muy semejantes. La guerra, por ejemplo, o pandemia durante el tiempo de los estoicos. Ellos tuvieron pandemia. Y etcétera, etcétera. Por tanto, sí. Yo no quiero hablar más porque todo lo que se dice aquí es tan interesante y hay muchos aspectos, pero eso es todo en este momento. Gracias. Gracias a ti, Cris, como siempre. Juan Diego, desde Huelva. Bien, intervengo yo ahora. Buenas tardes. Eh, Veo que habéis entrado en el debate de los adjetivos y los sustantivos en esa expresión filosofía terapéutica. Me parece que es realmente la clave. Esa es parte del aprendizaje que creo que tenemos que hacer todo el mundo. Yo parto ya de hace varios años de la idea de que el sustantivo es lo único que importa y que la clave está en que la filosofía es el sustantivo. Esta semana lo hemos estado comentando, si se puede usar legítimamente la expresión filosofía de lo que sea, ¿no? En ese sentido, creo que el adjetivo, lo que hace el adjetivo terapéutico terapéutica, lo que hace es mostrar una de las caras, una de las posibilidades, una de las dimensiones de ese sustantivo filosófico. En ese sentido, Antonio creo que ha hecho lo correcto iniciando el debate sobre el filo, sabemos qué significa y nos centramos en el sofos y qué es ese saber al que se supone que somos aficionados, gente que quiere saber. Bien, y ahí la imagen que me queda a mí en este debate con la ciencia, con lo que sabemos, con lo que no sabemos, incluso escuchando ahora a Chris me quedaba muy claro, ¿no? Cuando él decía, ya no quiero hablar más, vale. A mí la imagen que se me viene es una diástole y una sístole, un corazón que se abre y que se cierra, que acumula y que expulsa. Y creo que nuestra vida es siempre así. Aprendemos, acumulamos hasta un momento dado en que tenemos que concentrar eso que sabemos en una palabra, en un escrito, en un acto, en algo, ¿no? Con lo cual estamos siempre, incluso con la ciencia, ¿no? Hablabas con Luis de temas de conocimiento científico o Fernando preguntaba a Antonio si conocía la física cuántica, pues a lo mejor su diástole en ese campo no da para más. Da para lo que sabe de física o da para lo que yo sé de física, que es cero.
y en un momento dado comprimo y me dedico a otra cosa, ¿no? Dicho eso, en realidad esto no es lo que a mí me importaba. Lo que a mí más me importaba era solamente por poner mi manera de ver lo que estamos discutiendo, ¿no? Y ahí no quiero pasar a la segunda idea, no voy a ser largo, pero no quiero pasar a la segunda idea sin recordar que si yo no he leído mal, Sócrates se dedicó durante un tiempo largo a estudiar la fisis antes de centrarse en el diálogo con los demás y hacer de eso el espacio filosófico. O sea, él tuvo un interés en estudiar con los maestros que podía e intentar saber lo más posible hasta que llega un momento que dice otra cosa. Bien, y ahora la segunda idea, José María, es una negación rotunda, con todo el cariño, de una de las frases con las que has empezado la intervención. Dice, la filosofía no puede convertirse en un consuelo. Y has atribuido a esa idea una conexión con el estoicismo. A mí me gustaría que Chris quizá después puede decir algo si de verdad podemos decir que el estoicismo busca ante todo un consuelo. Pero yo estoy completamente en contra de esa idea, José María. De hecho, lo que me gusta de este seminario, y estoy feliz de que lo hayamos puesto en marcha, es que creo que nos recuerda que la filosofía o es consuelo o no es filosofía. Fíjate hasta dónde llevo mi oposición a tu idea. Y claro, me he puesto a buscar, digo, pero ¿qué es esto de consuelo? Entonces, a lo mejor que lo estamos entendiendo mal la palabra, ¿no? Si suena a ñoño, si suena algo así a pasarnos la mano por el lomo, pues entonces no. Pero me ha sido un regalo, José María, porque resulta que hay un señor de aquí de Huelva, de un pueblecito, de un pueblo que se llama Isla Cristina, que se llama Roque Barcia un nombre rarísimo, Roque Barcia. Y hay una calle en Huelva que se llama Roque Barcia. Hay un bar famosísimo allí que se pasan unos ratos muy buenos. Y yo llevo toda la vida pasando por la calle y no sabía quién era. Y resulta que el hombre es autor del primer diccionario etimológico del castellano. Toma ya, que está en acceso libre en Internet. Y aquí me voy y me encuentro con consolar y dice del verbo latino consolari y este del con, a ver, representa una forma verbal de solus, solo. Y ahora dice, bueno, ¿tendrá que ver con solo de estar solo o solo otra cosa? Y dice, no. Dice, este solus tiene una relación incontestable con solum, el suelo, porque el suelo es solo en la tierra. Y esto explica por qué el latín solus, solo, único, simple, íntegro, significaba sabiamente por el antiguo solus. Y entonces sigue este hombre dando aquí, ¿no? Y dice, no hay lugar a duda, citando, fíjate, citando la guerra de las Galias de César, ¿eh? Y dice, no hay lugar a duda. Esto hacía referencia a que consolar y consolidar son la misma palabra de origen. Y yo te diría, ¿hay algo más importante que darle a los chavales que tienes en clase que un suelo? Consuelo. Eso tiene que ver con la encarnación de la que hemos hablado muchas veces en términos filosóficos y eso hace que le podamos ver los límites a la filosofía. Yo entiendo que los únicos límites que tiene la filosofía son los nuestros, los que nosotros le ponemos con nuestro cuerpo, con nuestra muerte, con nuestro nacimiento y con todos esos elementos que estamos poniendo encima de la mesa, ¿no? Entonces, si la filosofía no nos da suelo, ¿para qué la queremos? Yo me borro, ¿eh? Lo único que espero de la filosofía es consuelo, pero en ese sentido, de poner los pies en el suelo, en el sentido de sentirme apoyado, de sentir que estoy firme, incluso usa Roque Barcia aquí la palabra cabal, sólido, entero, cabal. Bueno, aquí lo dejo, ¿eh? Hay, eh, antes de hacer el momento de la mano a Gabriel, lo que tú has llamado suelo, José María sabe perfectamente que es eso que Husserl llamaba la tierra que no se mueve. ¿No? Hay un ensayo precioso de Husserl, pequeño texto, está traducido en esta pequeña maravilla que son los textos breves de Husserl que publicaron hace muy poco tiempo, ¿no? Y uno de esos textos pequeños se llama La tierra no se mueve. Obviamente en los términos científicos que hemos estado hablando, es una especie de enfrentamiento, pero es el consuelo del que ha estado hablando ahora Juan Diego. La humanidad vive en esa tierra que no se mueve, es decir, que le ofrece un suelo a su experiencia vital, a su existencia. Sí, Gabriel, has estado diciendo perdón, Antonio, voy a insistir en la discrepancia porque José María ha dicho otra cosa. Como nos vemos poco, José María, hay que aprovechar cuando nos vemos, ¿eh?
Has dicho otra cosa, has puesto como sinónimo terapia, terapéutico y paliativo. No estoy de acuerdo tampoco. Y tiene que ver con lo que ha dicho Chris. Necesita terapia el que tiene un problema. Sí, pero la cuestión es que de la terapia podemos volver a salir plenos, podemos volver a salir sanos, podemos volver a salir enteros. Y sin embargo, Paliativo, Juan Diego, lo paliativo, en, en el sentido de aprender a morir, en este sentido, en tomar conciencia de que somos seres finitos y que la filosofía nos ayuda a entender que hemos de morir. Es el gesto socrático antes de morir, el gesto pero antes, dialéctico antes hemos enfrente de de la vivir, muerte. José María, hemos de vivir. Claro, porque precisamente este es el gesto, el homenaje, como dice, a la vida por parte de Platón. Quiero decir, el hecho de que una persona, bueno, pues tenga la capacidad de enfrentarse así a la muerte. ¿Eh? Este es el punto. Por eso creo que la filosofía tiene un punto principalmente paliativo, que a lo mejor no es el punto principal, pero creo que es fundamental tomado en su esencia. Sí, estoy completamente de acuerdo. Em, em, con respecto al consuelo, Juan Diego, em, yo he hablado del consuelo en el sentido de que no se puede convertir la filosofía en una especie de resignación o aceptación de la vida, porque si no, no es filosofía. La filosofía, por propia inercia, es búsqueda del saber. A esto me refería. Considero la búsqueda del saber algo distinto al consuelo. Lo considero una actitud. Además, una actitud pasiva. Yo creo que el consuelo aspira a cierta, perdón, una actitud activa. Yo creo que el consuelo lo que aspira precisamente es una actitud pasiva, que es lo que nos sobra hoy en día, la pasividad. La pasividad. Precisamente, Tocqueville ya señaló la pasividad como uno de los principales defectos de las democracias incipientes en aquel momento y desde luego es que no ha cambiado en absoluto. La pasividad, el retraimiento como ciudadanos, todo esto es un problema. Es un problema que la propia democracia genera. Además, creo que es un problema enorme. Y creo que la filosofía tiene que contribuir a eso. Chris hablaba de los problemas a los que, a los que tiene que enfrentarse la filosofía terapéutica. Bien, pues creo que el problema de la relación del individuo con el Estado es el problema filosófico por antonomasia. Y creo que el consuelo no puede ser una respuesta de la filosofía ante ese reto, que como bien ha dicho Luis, nos pilla indeterminados. Nos pilla como ciudadanos a construir. No desde un punto de vista existencialista, ni mucho menos, que a mí me gustaba mucho el existencialismo en la universidad. No, desde un punto de vista de animales profunda y necesariamente políticos. Creo que la filosofía aquí es terapéutica en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque sirve de pegamento, abre elementos de trascendencia a los ciudadanos que de por sí no van a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que los activa como seres humanos y los prepara precisamente para ser ciudadanos de la democracia. Es decir, para aspirar no a que la democracia los soporte a ellos, sino para ser ellos mismos los soportes de la democracia, que es, al fin y al cabo, lo que aspira a la filosofía política. Esto es lo que quiero decir. Es que ahí estás dando muchas cosas por sentar. Perdona, Gabriel, un segundito. Que nos metemos en Filópolis y nos No, metemos no, mucho, no os preocupéis, porque eso de tranquilos. decir que nosotros vamos hacia la democracia, pues bueno, quedan preciosos, queda muy del tiempo, pero ¿y si estuviéramos en el siglo XII, José María? Entonces, ¿que vamos a la democracia? ¿O es que no hubo filósofos en el siglo octavo, ni en el noveno, ni en el decimotercero? Sí, pero ¿No? entonces los problemas para los filósofos eran distintos. Ya, pero es que tú no puedes decir que la filosofía va a que seamos demócratas, porque yo creo que no es así, sinceramente, No, porque es otro no. debate. Pero Juan Diego, permíteme pero la que filosofía es exista. histórica, es necesariamente histórica. Quiero decir, y el momento histórico que estamos, al menos en Occidente, es un momento en el que, bueno, pues vivimos en democracias profundamente imperfectas, debido a que los ciudadanos, pues, tenemos imperfecciones. Y creo que uno de los grandes poderes de la filosofía es precisamente, bueno, pues cambiar la inercia de esa imperfección. Quiero decir, aspirar a ser ciudadanos, bueno, pues que aspiran a cierta perfección como ciudadano. A eso me refiero, sí. Eso no quiere Claro que decir sí. necesariamente ser demócrata. De todas maneras, perdona que quiero
insistir en la apología del consuelo, no apoyado solo en mis argumentos, sino en lo que le estoy leyendo a Barcia, dice, citando a César, que bueno, tiene sus cositas, ¿no? Cita a César, pero dice, eos consurgere iusit, habiéndolos consolado, quitado el temor, dado esfuerzo, los mandó levantar. Y dice, los soldados de César no estaban solos, sino abatidos. Lo que hizo César fue infundirles valor, constancia, brío, ora estuviesen solos, ora estuviesen acompañados. Lo dicho demuestra que consolar y consolidar son la misma palabra de origen. Yo aquí no veo nada de resignación, ni nada pasivo, ni nada de todo eso que tú has dicho, perdóname. Yo no entiendo en absoluto el consuelo así. Es más, es que si nosotros no podemos consolar en este sentido de dar solidez a nuestros estudiantes, ¿qué hacemos en las aulas? Consolar, ayudar a que sean sólidos, a que sean cabales, a que sean Efectivamente, hombres y mujeres enteros. efectivamente, esa solidez no se produce ni siquiera con la transmisión de conocimientos, se produce con la transmisión de actitudes, que este es para mí el gran misterio de la filosofía, ¿eh? Que me lo dejé en el tintero en mi ponencia, pero bueno, ¿cómo se imita a un filósofo? No lo sabemos muy bien. ¿Cómo se imita la vida filosófica? Pues tampoco lo sabemos muy bien. Y ni siquiera sabemos si es posible. Pero creo que la aspiración de la filosofía precisamente ha de ser esta, a una especie de imposible imitación de la filosofía, ¿eh? A una actividad, no a la quietud del estoicismo mientras contempla que no puede hacer nada con la naturaleza ni con los acontecimientos azarosos a los que no alcanza. Yo siento abusar, José María, pero aquí hemos hablado muchas veces de que tenemos un problema en los institutos españoles, de que todo el mundo da filosofía menos el de filosofía, que el pobrecito mío a veces se tiene que dedicar a poner algo de conocimiento, porque todos los demás están concentrados en hacer otra cosa. Y como lo estoy viviendo con un hijo mío que viene y me dice, papá, hoy en dibujo técnico otra vez hemos dado filosofía, ideología, por así decirlo mejor, y en matemáticas también, y en lengua también, y en inglés también, y nadie da lo que tiene que dar, con lo cual el filósofo a lo mejor, en vez de empezar a cuestionar todo el conocimiento que se supone que tiene el chaval y que no tiene porque nadie se lo está dando, a lo mejor le tiene que dar algo de suelo. Y eso puede ser, como venimos haciendo aquí desde hace muchos años, un poquito de historia de la filosofía. Tú fíjate en lo que nos apoyamos, Sí, ¿verdad? En cuatro claro, nombres, pero vamos, pero en que seis esto no lo he fechas. cuestionado yo en ningún momento. Quiero decir, que esto ni lo cuestiono ni lo voy a cuestionar jamás. Quiero decir, que esto me parece evidente. Quiero decir, por supuesto que sí. Pero en la medida de nuestras posibilidades, creo que la complejidad está ya fuera. Yo no sé la ideología que le están transmitiendo a tu hijo, Juan Diego. No lo sé, la verdad. Yo, desde luego, la ideología yo la dejo fuera de la puerta. Yo de eso no sé nada, ¿eh? Lo que sí sé precisamente es abrir la apología de Sócrates y ponerme a leer y a comentar siguiendo estrictamente las instrucciones de Abraham. Esto es lo que hago yo, ¿eh? Tratando de articular el diálogo filosófico con los alumnos. Esto es lo que hago yo, sin creer que mi época, ni mucho menos, es superior a la época socrática, como dice Antonio. Y sin partir del prejuicio de que yo lo sé todo y estos señores griegos no sabían nada, a pesar de que ellos creían que lo sabían todo. ¿Eh? Esto es lo que hago yo. Y en este sentido, considero que es el único momento de actividad cerebral que tienen en el día. Porque yo no les explico contenidos a ciencia cierta. Yo lo que hago es precisamente hacer preguntas. Hacer preguntas. Eso es lo que hago yo en clase. Esos ¿Por qué? Pues porque los manuales ya se los dan en historia, en economía, vete a saber, en todo lo que tienen. Y esto considero que es mi misión como profesor de filosofía, al menos en el primero de bachillerato, que es mi curso Juan Diego te favorito, está que es donde diciendo se puede hacer eso. justo lo contrario. Te está diciendo que esos conocimientos no los estamos impartiendo. Lo que te está diciendo es que no estamos favoreciendo lo que he tratado de defender aquí como la cuestión más redentora de todas. Es que tenemos que querer saber lo que sabemos. Y eso no es lo que le están transmitiendo a su hijo. Yo lo matizaría. Yo lo que veo efectivamente es que todo el mundo ahora
quiere hacer una filosofía que el filósofo sabe que está completamente trasnochada. Es decir, esto es lo que está ocurriendo. El punto filosófico hoy sería no hacer filosofía como la están haciendo todos los que no saben hacer filosofía. Y mucho menos darles argumentos filosóficos para que sigan haciendo esa filosofía. Hay dos cosas que tú has dicho, por señalarte dos cosas que yo llamaría supersticiosas. Una, hoy, desde luego, la relación del individuo como el Estado no es la cuestión de la filosofía política. Podría ser para Herbert Spencer en 1892. Para nosotros, para empezar, debes tener claro que el Estado ha desaparecido, posiblemente desde que Nixon acabó con el patrón oro. Se acabó el Estado. Nuestra relación hoy, nuestra filosofía política hoy no tiene que ver con el Estado. Alguien tendría que empezar a decir qué es lo que sabemos de filosofía política antes de seguir repitiendo como mantras absurdos algunas cosas que nadie está transmitiendo. Quizá ni en la clase de economía ni en la clase de historia. Eso no lo sé. Pero lo que te estoy diciendo es precisamente que tal vez repetir gestos socráticos de la mano de Babran o de la mano de quien sea puede ser hoy antifilosófico. Y desde luego no ofrece el suelo que la etimología nos dice, como la etimología nos dice que paliar algo es cubrirlo y taparlo. Eso es lo que significa paliar. Entonces, hoy creo que si el filósofo puede ser redentor, como yo creo que es, como lo que nos animó a montar este seminario, lo que nos animó a montar este seminario es que hay muchísimas cuestiones que filosóficamente tratadas no se elevan a un problema. Es decir, nuestro trabajo, Chris, no es tanto ver si hay problemas, sino deshacer los falsos problemas. Cuando hay problemas, es muy probable que el filósofo tenga que ceder el testigo a alguien que tenga el conocimiento adecuado. Tal vez nuestro trabajo consiste en deshacer esos problemas antes de que se formen. Ese sí que es un trabajo filosófico. Y eso solamente se consigue con una convicción asombrosa. Por tanto, José María, está muy bien que siempre hagamos preguntas. Caramba, me he pasado la vida haciendo eso. Pero hay momentos en que me doy cuenta de que eso no es ni de lejos lo que de verdad he estado haciendo. Y de que he estado dando respuestas. Y que esas respuestas no son mis respuestas, sino las respuestas que en estos momentos la humanidad tiene como un repertorio al que no podemos renunciar ni por asomo. Por tanto, quizá Vale. ahora nuestra relación no es con el Estado. Creo que el Estado ha desaparecido. Tú y yo ya no vivimos en Sí, un vale. Estado. Vivimos en algo que no sabemos muy bien ni siquiera lo que es. Si Elon Musk es nombrado ministro del Interior en No, por enero, Dios. bueno, pero no hay nada que lo impida. Lo que Ya. Elon Musk está diciendo, y está diciendo con una claridad, ha empezado una revolución tecnolibertaria. Bueno, bien, podrá tener razón o no, pero un filósofo tiene que abrir los ojos y decir, no puedo reaccionar ante Elon Musk con el texto de Herbert Spencer. Tengo que saber lo que después de Herbert Spencer se ha dicho. Es decir, tengo que estar a la altura del conocimiento humano, a la altura de lo que la humanidad sabe. Porque si no, los impostores como Elon Musk tienen un terreno abonado. Y eso es lo que nosotros no podemos hacer. Este es el sentido profundo de lo que te está diciendo Juan Diego con el hecho de que nosotros, husserlianamente, hemos de poner los pies en el suelo. Poner los pies en el suelo y abrir los ojos. Esto es lo que ha caracterizado al filósofo desde el inicio de los tiempos. No, no dar por supuesto que nuestro trabajo ya está garantizado porque Sócrates abrió una vía que es que no se trata ni siquiera de imitar, se trata de activar la posibilidad de deshacer problemas antes de que lo sean. Que nunca lleguen a ser problemas. Nuestro trabajo consiste en reducir la inflación, en términos psicológicos y en términos económicos también. Reducir esa inflación que se genera cuando el problema se forma solo porque no hemos tenido la herramienta para impedir que se forme, no porque sea un problema de por sí. Esto es un trabajo filosófico. Qué duda cabe que ante eso nuestra principal herramienta es, insisto, que sí que sabemos muchas cosas y que es irresponsable por nuestra parte no querer saberlas. Solo si le diéramos la vuelta a la definición de filosofía y dijéramos, si el resto de nuestro trabajo consiste en querer saber lo que sabemos, no habríamos hecho poco. Que luego viene querer saber lo que no sabemos. Esto tan bonito que decía Santayana, lo incognoscible, ¿no? Bien, de acuerdo. Bien, pero eso puede ser un entretenimiento solitario después de haber hecho todo lo que tenemos que hacer. A mí lo que me conmueve de verdad es darme cuenta del alcance de lo que sabemos.
No estoy hablando es que no puedo dudar ni por un momento, si me pongo en un quirófano, de que el hombre que me va a abrir con un bisturí sabe lo que está haciendo. Se podrá equivocar, pero tenemos hoy un saber médico infinitamente superior al que tenían los griegos. Tenemos un saber físico infinitamente superior, un saber químico. Ignorar todo esto, poner dudas al respecto, es criminal. Es, Es un es error imposible grave. que yo ponga en duda eso, ¿eh? Además, yo precisamente soy el gran defensor de esto, Pues ¿vale? eso es la ciencia y eso es la técnica y Lo eso es... que, lo que, lo que no sabemos es, en realidad, en qué situación estamos con respecto a la ciencia. Lo sabremos de aquí a 100 años, o 200, o 300, pero no podemos decir que lo sabemos todo. No, pero ¿quién ha dicho que lo sabemos todo? He dicho que sabemos mucho, que sabemos Bueno, mucho sí, más que de lo que sabemos nunca ha mucho. sabido Es la que humanidad. ni siquiera, Antonio, sabemos si sabemos mucho. Es que ni siquiera lo sabemos. Sí, sí, Si sabemos estamos mucho. empezando. No, no. La humanidad tiene, José María, aproximadamente, la humanidad que tú y yo, de la que tú y yo formamos parte, tiene 120.000 años. Sabemos mucho. No te digo que tú y yo lo sepamos, digo que sabemos mucho, que ese saber está ahí, disponible, comprensible, cuantificable, mensurable, disponible. Y no querer saberlo es criminal. Es criminal. Y por tanto, no es una actitud filosófica. Por tanto, si tú quieres decir, no, yo ahora lo que voy a decir es, voy a ser socrático. No, Sócrates te diría, no es lo que toca, es la pregunta blumenbergiana final. La pregunta final, si tú quieres, ya es la filosófica. ¿Era esto lo que queríamos saber? Ah, bueno, pero ¿era esto lo que queríamos saber? Exige que reconozcamos que lo sabemos. Es muy importante esto. Eso desactivaría la transformación de casi todos los profesores que yo conozco en ideólogos. Esa experiencia que cuenta Juan Diego, yo la tengo todos los días. Todos mis compañeros de Claro. instituto y de universidad, todos ellos quieren ser profesores de ética. Todos, Yo no todos. hablaba de ese Todos quieren sentido. ser profesores de ética. Pero, hombre de Dios, da matemáticas, da ciencias. No, no. Todos tienen que ser transversales y tiene que haber ética hasta en los números primos. No. Tú explícalo. Siguiendo el espíritu de la ley, todo hay que decirlo. Muy bien, este es el punto. Perdón, Gabriel, te hemos retenido mucho tiempo, eres el más joven de nuestros asistentes y tienes No derecho a pasa hablar. nada, me habéis dado algo de terreno para pensarme bien lo que quería decir. He sacado provecho de la eterna paciencia. Bueno, se lo escucha bien, ¿no? Perfectamente. Nada, que cuando cuando hemos empezado todo esto, habéis empezado a abordar la filosofía como una herramienta o una persona que consuela al humano porque necesita ser consolado. Como si, por ejemplo, ahora mismo se me rompiera esto que tengo aquí y viniera la filosofía, me diera un abrazo y me dijera, no pasa nada, Gabriel, ya está, Pero eso no es un... tranquilo. Y nada, que he pensado en eso y digo, la filosofía no debería de ser eso realmente, al menos debería de preparar a la persona para cuando le pase un problema, cuando pase algo, realmente no necesite ser consolada. Pienso, vamos, no soy, vosotros tenéis mucho más estudios, tenéis más tiempo, más experiencia en este mundo, apenas sé de filosofía, sé poco más de lo que me dio Lastra el año pasado y el primer año que vine al instituto, que no sé si se acordará siquiera. Y eso, yo pienso, al menos he pensado al principio de esta sesión, de que la filosofía, el destino de la filosofía es crear, quitarle la necesidad al ser humano de ser consolado sin llevarlo a un estado de animal. Los animales no necesitan ser consolados porque son completamente ignorantes de todo su universo. A gran escala, como lo hacemos nosotros. Claro, un lobo sabe que eso es un conejo, eso es un árbol y eso es una roca, pero no sabe que se va a morir, como nosotros lo hacemos. La filosofía debería de ser la herramienta o la entidad, si le queréis poner algún significado místico, que permita al humano de no necesitar ser consolado, de que si ahora mismo se muere mi abuela, por poner un ejemplo, se muere mi perro, mis familiares, no necesitar que venga
alguien me abrace y diga, ya está, ya está. Sino decir, bueno, pasado, pasado está. Continuemos con esto. Pero eso no es el consuelo, Gabriel. Consuelo, como muy bien te he dicho, no hará falta que vaya nadie si tú cuando suceden esas cosas sigues con los pies en el suelo. Es decir, si tu vida sigue teniendo el fundamento que te corresponde como ser humano, no el fundamento que te corresponde como otra cosa, como ángel, como Dios, como criatura fantástica que puede sobreponerse a las cosas. No, claro, no hará falta que vayamos a consolarte si el trabajo filosófico se ha producido. Tú en estos momentos eres estudiante de ciencias ambientales. Correcto. En estos momentos tu mirada sobre las cosas, especialmente tu mirada sobre lo que ha sucedido en Valencia, de la que tú eres testigo porque lo tienes al lado, es una mirada preparada para no necesitar un consuelo porque tú mismo tienes el consuelo, el suelo que hace falta para entender lo que está sucediendo. Es decir, tú en estos momentos estás haciendo un trabajo científico. Hemos tenido unas conversaciones el otro día, ¿no? Hablando tranquilamente, ya no como profesor-alumno, sino como dos personas. Y tu trabajo como científico ambiental es el trabajo de una persona que ya puede apoyar los pies en el suelo. Yo diría que ese trabajo científico es parcialmente filosófico. Y ya me gustaría a mí saber lo que tú ya sabes de ciencias ambientales. Bueno, Porque, claro, en ese no es momento la gran cosa, todavía. tú ya estás en un trabajo que yo no puedo ignorar. Es decir, yo tengo que dar por supuesto que existe una cosa que se llama ciencia ambiental y que está en disposición de ofrecerme todo lo que necesito para entender el mundo en el que vivo. Y no reconocer eso, insisto, seríamos por mi parte como mínimo irresponsable. Hay una cosa que se llama ciencia ambiental porque hay una cosa que se llama naturaleza a la que abordo con criterios que te permiten a ti entender por qué un cauce se desborda, por qué una nube acumula tanta agua o por qué efectivamente va a haber un problema en una rambla que no tiene límites y por tanto se va a desbordar. Todo esto es muy importante. Y eso Hombre, es el suelo. por supuestísimo. Claro que es importante. Claro que es importante, Antonio. Pero entonces, ¿cómo planteas tú un curso de primero de bachillerato de filosofía? ¿Cómo empiezas? Pues aprovechando la metáfora, creo que Jorge Os no está ya con nosotros. Imagínate que les propusiera que leyéramos Walden juntos, un libro que una persona de 16 años puede entender muy bien. Tal vez basándome solo en mi experiencia de que a los 16 años entendía muy bien que era Walden y luego me llevó a traducirlo. El episodio de la laguna. El episodio de la laguna. ¿Cómo es posible que en el siglo XIX todavía hubiera gente en Concord, Massachusetts, que pensara que la laguna de Walden no tenía fondo? Bueno, pues yo leería con ellos ese capítulo donde Zoró, con una pequeña barca, con una cuerda, con un plomo y con un metro, es decir, sin ninguna herramienta sofisticada, pero con herramientas, sondea la laguna y dice, hay fondo. Bueno, eso ya es una lección filosófica de primer orden. Y no ha hablado, no ha mencionado la palabra filosofía, no ha dicho filosofía, pero es la relación de un hombre con la naturaleza dispuesto a decir la naturaleza no es insondable, es sondable. La naturaleza en conjunto, bueno, no estamos hablando de la infinitud del universo, pero ha sondeado una cosa que nadie se había planteado sondearla y habían mantenido la superstición de que la laguna era insondable y de que un hombre podía meterse en la laguna y aparecer por la otra parte del mundo. No, no es cierto. La laguna tenía fondos, tenía medidas, había unas profundidades aquí, unas profundidades allá. Ese ya sería un primer ejercicio filosófico. Bueno, Vale, al fin y Antonio. al cabo, ¿Qué diferencia hay entre eso y leer la última página de la Apología de Gredos? De la Apología, la edición de Gredos. O la edición que sea. Cuando Sócrates se muestra escéptico ante la muerte. Y dice, bueno, no Uno, sé lo que podrá pasar cuando vaya a morir. Tal vez vaya por ahí a hablar con otra gente que es muy superior a mí, o tal vez sea como una siesta eterna. si Pero Sócrates no se yo ahí no muestra veo ningún tipo de... no se muestra escéptico ante la muerte. Lo mejor que dice Sócrates en esa última página No, y no corrobora hay... después del perdón es lo siguiente. Claro, Si sigo vivo, seguiré haciendo lo mismo lo mismo. que hago aquí. ¿Dónde está el escepticismo ahí? Dice, bueno, llega un momento en el que dice, bueno, yo esto de la muerte no sé muy bien lo que es. Pero eso no es Tal vez sea, escepticismo. Eso no es escepticismo. Eso es bueno, reconocer que es efectivamente inconocimiento, eso no sé. ignorante, bueno, ignorante, Pero no sé. simplemente dice, pero si la prueba está socrática, reconociendo su ignorancia. Es decir, eso es un gran paso con respecto a lo que había.
José María, no. Lo que está diciendo es, la prueba de que yo no le tengo miedo a la muerte, en el Fedón lo llamará caco, ¿no? Y la prueba de que no desprecio la razón, en el Fedón lo llamará misólogo, y dice, lo único imperdonable en el mundo es la misología, es decir, odiar la capacidad racional. No le tengo miedo a la muerte, a caco. Es una onomatopeya en griego que se ha quedado entre nosotros. El caco. Es que si siguiera viviendo, que es una de las dos alternativas, o se acaba o sigo, no haría nada distinto. Luego, la prueba es que mi vida ha tenido un sentido. Si se acaba, lo ha tenido. Y si sigue, lo sigue teniendo. Pero no espero a que la muerte sea un elemento misterioso, dramático, amenazador, Claro, alguno. Por tanto, claro. está el escepticismo. Es una consolidación, por utilizar el término de Barcia, extraordinaria. Lo que estaba haciendo es lo que seguiré haciendo. Porque lo que estaba haciendo es lo que tenía que hacer. Por tanto, la muerte no me va a transformar. La muerte no me espera nada distinto. Si me espera algo, seguiré siendo yo. Seguiré haciendo de Sócrates. Y ahí no hay Pero ningún... eso no es superstición, Antonio. Claro que no es superstición. Eso, Es que no es superstición. Porque claro. la vida misma no es superstición. Por tanto, la muerte no es ningún problema para un socrático ni para un filósofo. ¿Cuál es el problema? Haber vivido en vano. Esto sí. Sí. Es decir, si tú has vivido mal, entonces puedes tener miedo a que efectivamente la muerte suponga el punto final. Digas, has desbaratado todo. Porque, ¿qué podría ser la muerte para alguien que ha vivido mal? Un infierno. Pero para el que ha vivido bien, la muerte solamente puede ser el acceso al cielo. Es decir, el acceso a la propia vida que ya tenía. Luego, lo importante que dice Sócrates es que vivas ahora. Pero eso no es posible si tú desprecias la razón. Si tú practicas la misología y estás todo el día no queriendo saber lo que sabemos, y eso es el logos, pues entonces tu vida no tiene sentido. Y cuando mueras, no podrás esperar que los dioses te otorguen un sentido que tú mismo no le has dado a tu vida. Bueno, eso quien desprecie, lo que sabemos, ¿eh? Porque yo no lo desprecio, ni mucho menos, ¿eh? Por supuesto, ya sé que no, y ha sido todo en aras de la conversación. Son las 9 menos cuarto, ya en el final. Tenemos una mano levantada todavía de Mireia Motilla, por favor. No se Lo oye. tiene así. Mireia, Eh, tienes que activar el micrófono que Te, habías te activado lo has desactivado. y lo has vuelto a desactivar. Ahora, Ahora, sí, sí, muy bien. No, ahora, Sí. ¿cómo se puede definir el consuelo exactamente? eh, por no insistir con lo que ha dicho Juan Diego, citando a Roque Barcia, que va a ser a partir de ahora una herramienta de trabajo para todos nosotros. Tener un suelo, poder poner los pies en el suelo. Esto es todo. No- Es tan sencillo como eso. Si estuviéramos en un curso avanzado de filosofía, podríamos seguir hablando de esto y de categorías heideggerianas sobre la Bodenkeit, bla, bla, bla. Pero en el fondo es decir, tienes consuelo cuando tú pones un pie en el suelo y otro pie en el suelo y el terreno no cede. Y la vida no es una serie de arenas movedizas, ni hay un abismo, ni se abre, no. Pones el pie en el suelo, antropológicamente Bloomer te diría, y por eso somos seres erectos, y por eso somos seres diurnos, y por eso nos orientamos hacia la luz, y por eso cuando nos acostamos por la noche lo hacemos siempre con la sensación de que no es lo que hay que hacer, de que nuestra vida es estar de pie, apoyar los pies, caminar, mirar hacia arriba. Todo eso es consuelo. Perdón, Antonio, que pone algo ahí, creo que Carmen Rabadán, sobre la etimología, que quizá no sea del todo claro. Yo he citado a Roque Barcia, que es del siglo XIX, quizá la Perfecto. etimología ha avanzado. A mí me ha convencido Roque Barcia. Y por comentarle a Mireia, yo diría también, añadiendo a lo que tú has dicho, que poner los pies en el suelo no solo es una señal de apoyo y de consistencia, sino sobre todo es una experiencia profunda, básica, clave de limitación. Ponerme sobre el suelo es lo que me da a mí la experiencia más profunda de que yo no atravieso el suelo y de que por lo tanto mi cuerpo termina donde empieza el suelo.
que yo no soy omnipotente, ni omnisciente, ni total, sino que soy una criatura limitada. Por eso dar consuelo significa poder tomar conciencia de la propia limitación también y aceptarla. Y en Bueno, esa aceptación poder vivir, porque en el fondo aceptar el suelo es aceptar la muerte. Lo que decía José María en su guión, citando el Fedón, de que hay que aprender a morir, ¿no? Hay que aprender a morir y estar muertos, ¿no? Pero después la frase sigue, por lo tanto que tu vida sea, no sé qué decir, vivir sabiendo que me estoy muriendo. Y eso se aprende en el suelo. Eso es dándonos, cayéndonos de la bici. Por favor, vamos a acordarnos de las primeras veces que nos caemos de la bici. El suelo nos dice que yo soy frágil y que tengo límites. Ay, mira, mira, aquí está el amigo Fernando que quiere hablar. sí, Fernando, va a ser la última palabra la tuya, si te parece bien, antes de que cerremos el seminario por cuestión de tiempo. Nos quedaríamos hablando muchas horas. Voy a intentar, ¿me escucháis bien? Sí. Perfectamente, adelante, Fernando. Sí. Desde Lo más- Zaragoza, ¿no? Sí, desde Zaragoza, correcto. Voy a intentar ser lo más breve posible. En relación a todo lo que se ha comentado, es que os haría 27.000 preguntas porque yo soy clínico, no soy filósofo. Pero bueno, me ha llamado mucho la atención, Antonio, la parte cuando has dicho que los filósofos empiezan donde acaban los científicos y se ha mencionado muchas veces el tema de la cuántica. No sé si conocéis un pequeño ensayo que escribió Schrödinger, que se titula Mente y Materia, en el que reflexiona sobre el sujeto conocedor y objeto de conocimiento son diferentes o forman parte de la misma cosa a conocer. Y todo esto venía dado por las reflexiones hechas a partir de los nuevos conocimientos de la física teórica de los principios de Copenhague, ¿no? Que establecieron todos los principios de la física cuántica. Entonces, a raíz de lo que ha dicho Juan Diego sobre el consuelo, y yo creo que los que venimos de las ciencias terapéuticas y del consuelo, quizá el problema que tenemos, y por eso la filosofía está tomando este cariz terapéutico que le estáis intentando otorgar, o quizá ya tiene, es porque los encargados del consuelo, yo como enfermero creo que el consuelo más grande que le puedes dar a una persona es cuando acaba de fallecer un ser querido y efectivamente te acercas a esa persona y no le intentas explicar por qué ha fallecido su madre o su padre, sino que le das un abrazo y efectivamente le pones el suelo en el que le dices, somos vulnerables, somos iguales. Y aquí, en tu vulnerabilidad, está bien que estés, pero precisamente porque conocemos nuestra propia vulnerabilidad. Y quizá si ese abandono de la propia filosofía por parte de los que nos encargamos de las ciencias terapéuticas y del consuelo es lo que provoca que desde la filosofía haya un acercamiento más grande hacia la propia terapéutica y el consuelo. Yo os dejo la pregunta ahí para que igual en el próximo curso pues podamos seguir hablando sobre esto. Gracias a todos. Gracias a ti, Fernando. Es como he dicho repetidamente, lo que motivó el curso, Fernando. La sensación de que un trabajo filosófico bien hecho, que sobre todo significa el trabajo filosófico bien hecho en la educación, y especialmente en la educación secundaria, antes de que los estudiantes accedan a la formación profesional sofisticada y cualificada que es la universidad, que no es ya otra cosa, es formación profesional a un elevado nivel. En ese momento todavía de máxima amplitud educativa, que es la enseñanza secundaria, entre los 12 años, cuando dejan de ser niños, y los 18, cuando se les concede el estatuto de adultos, si se hace bien el trabajo filosófico en esos 6 años, yo creo que el monto de problemas psicológicos que en estos momentos estamos viendo que existen en los países desarrollados se reduciría considerablemente, si se hiciera bien el trabajo filosófico. Pero de nuevo podríamos decir que el trabajo filosófico lo tienen que hacer las personas que están preparadas para hacer el trabajo filosófico. Del mismo modo que sería absurdo pedirle a alguien que no fuera médico que iniciase una operación de vida o muerte sobre un corazón. Hay un trabajo filosófico al que los filósofos no deben renunciar. Y ese trabajo filosófico bien planteado, muy bien planteado, yo he defendido siempre que el filósofo debe dar clase desde el primer curso de la educación secundaria, cuando el niño está a punto de dejar de ser un niño. Ahí ya se puede empezar a trabajar filosóficamente con las personas, hasta que efectivamente llegan a la edad adulta, porque una vez que han llegado a la edad adulta, el filósofo puede despedirse de los... No deberíamos tener estudiantes que fueran adultos, deberíamos tener amigos.
pero ya no estudiantes. Es decir, a los 18 años, esas personas con las que hemos estado trabajando deben ser nuestros amigos, porque para eso les damos el estatuto de adulto. Pero durante esos 6 años, el experimento vital, tú sabes mejor que yo, que en esos 6 años es cuando el cuerpo humano se transforma más que en ninguna otra etapa de la vida. ¿Y dónde están la mayor parte de esas personas la mayor parte del tiempo? En aulas. Y desde la aparición de la filosofía en Grecia, ¿quién es la persona que se ha formado para tener la mirada, la apertura al todo? El filósofo. Por eso es indispensable que haya una educación filosófica. Y el trabajo nuestro, o la reflexión que nos hemos hecho en estos 18 seminarios a lo largo de 3 años, es que si el filósofo hace bien su trabajo, la sociedad se modera. Tiene suelo. Los seres humanos aprenden a poner el suelo. Si el filósofo no hace bien su trabajo, obviamente necesitaremos el concurso, como decía Constant, ¿no? ¿Cómo no voy a creer en Dios? Creo en todos los dioses. Con lo difícil que es vivir, no es que me haga falta el Jesucristo, me hacen falta todos los dioses del panteón. Pues lo mismo, si no hacemos bien el trabajo, después vamos a necesitar legiones de consoladores. Pero hay que hacer bien el trabajo. Es decir, que cuando una persona llega a los 18 años, esté capacitada para ir por la vida con los pies en el suelo. Y ese es el trabajo filosófico. A mi modo de ver, o por lo menos esa era la esperanza de nuestro seminario. José María, ¿quieres decir unas últimas palabras antes de irnos? Bueno, yo mañana pisaré el aula de mi instituto con mis bachilleratos, pensando, me habéis convencido, en consolar a mis alumnos, Juan Diego. Por supuesto, no renuncio al aspecto terapéutico de la filosofía que encarna este seminario. Y bueno, pues os doy muchísimas gracias por escucharme, por soportarme y bueno, que estoy encantado de estar con vosotros. Pues gracias, José María, gracias a todos. Si nadie tiene ninguna observación más, sabéis que el vídeo estará disponible 2 o 3 días y que ya estamos empezando a pensar en la siguiente edición de Filosofía Terapéutica que pondremos en marcha el año que viene. Muchísimas gracias a todos y hasta muy pronto.